Los objetivos que vamos a revisar. Explicar el cambio en la composición del aire entre la atmósfera y los alvéolos, haciendo énfasis en el cambio de las concentraciones de CO2 y el vapor de agua. El segundo objetivo, explicar la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria, utilizando los conceptos de presiones parciales y presiones de los gases disueltos en los tejidos, enfatizando en las características de la membrana y los factores que influyen en la tasa de difusión. Y el objetivo 3 es explicar el concepto de la capacidad de difusión de un gas en la membrana respiratoria y comparar los valores normales para el oxígeno y CO2 o dióxido de carbono. En esta diapositiva vamos a revisar la circulación mayor y circulación menor. Nos vamos a apoyar con esta imagen. En cardiovascular vamos a ver de que el corazón se divide en corazón derecho, que es la circulación menor o pulmonar, y corazón izquierdo, que es la circulación mayor o sistémica. Durante el ciclo cardíaco se da la contracción ventricular, a esto se le llama sístole, que permite el bombeo desde el ventrículo izquierdo a todo el organismo. Y la relajación se le llama diástole, que permite el llenado ventricular. El ciclo cardíaco inicia con la contracción del ventrículo izquierdo, en donde hay sangre oxigenada y esta sale primero por la arteria aorta y luego por sus ramificaciones hasta llegar a los diferentes tejidos en nuestro organismo. Luego, como el objetivo es ir a oxigenar todas estas estructuras, hay un intercambio de brinda oxígeno y recibe CO2. El CO2 es prácticamente ya es sangre desoxigenada y esta regresa a través de las diferentes estructuras venosas que tenemos en todo nuestro organismo. Esta regresa en la vena cava superior y vena cava inferior y llega al ventrículo derecho. Cuando llega al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, perdón, esta pasa al ventrículo derecho. Cuando llega al ventrículo derecho, esta sale a través de las arterias pulmonares para que llegue hacia los pulmones y permita hacer el intercambio gaseoso en donde va a oxigenar nuevamente esa sangre y va a eliminar el CO2 por medio de la expiración. Por lo tanto, la arteria pulmonar lo lleva hacia los pulmones y de los pulmones regresa por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Cuando regresa a la aurícula izquierda, ya es una sangre oxigenada. Por lo tanto, de la aurícula izquierda va a regresar, va a pasar al ventrículo izquierdo y va a iniciar un nuevo ciclo cardíaco. Prácticamente eso es de una forma general como es la circulación mayor y menor. Pero ¿por qué hacemos énfasis en esto? Porque el pulmón recibe un flujo sanguíneo por medio de la circulación bronquial y pulmonar. El flujo sanguíneo bronquial constituye una pequeña porción del gasto del ventrículo izquierdo, que es la sangre oxigenada, es decir, este no pasa por la circulación periférica, sino que va directamente a los bronquios y riega todo el árbol traqueobronquial. Este flujo constituye alrededor del 2% del gasto del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco, que es prácticamente donde inicia el ciclo cardíaco para poder hacer la distribución sistémica. Mientras que el flujo sanguíneo pulmonar es lo que ya mencionamos del ventrículo derecho o la circulación menor. Esa es la importancia de hacer esta relación cardiovascular con pulmonar. Pero también vamos a mencionar unas características muy propias de los diferentes vasos, las venas, arterias pulmonares y los capilares, a diferencia de los sistémicos. Los vasos pulmonares, específicamente la arteria pulmonar, esta se divide rápidamente en pequeñas ramificaciones que son paredes más delgadas y diámetros mayores. Esto es lo que va a permitir es
poder distenderse y esa distensión va a poder beneficiar en ciertas patologías o ciertas alteraciones que pueda tener una persona para poder tener reserva o poder distender y poder contrarrestar efectos que se tengan en el ciclo cardíaco. Algo que ayuda para que esta distensión sea mayor en el sistema de los vasos pulmonares es de que tienen menos musculatura lisa y eso permite flexibilidad. También de los vasos linfáticos es importante mencionar que hay un recorrido o el conducto torácico derecho en donde permite la eliminación de diferentes partículas que entran en los alvéolos. Un ejemplo son las proteínas plasmáticas. Si no tuviésemos el conducto torácico, no se podría eliminar por la vía linfática estas proteínas. Las proteínas, como se va a ver más adelante, tienden a atraer agua, entonces a nivel pulmonar tener proteínas plasmáticas podría contribuir a que se desarrolle acumulación de líquido o edema pulmonar. Otra característica importante es poder describir de que cuando existe un déficit o un problema para poder ventilar o poder llevar oxígeno a diferentes regiones alveolares, puede existir una redistribución o hay una constricción proximal para que estos alvéolos puedan ser oxigenados. Y en esta imagen de la derecha podemos observar de una forma general lo de la circulación mayor y menor, es decir, a través de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, este se bombea y llega al derecho y este regresa a los capilares pulmonares, se da el intercambio de gases para volverse a oxigenar. Pero más que todo lo que se mencionó, describe presiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver esas presiones, pero acá aprovechando el esquema, tenemos que las venas pulmonares, como ya mencionamos, la diástole y la sístole. Cuando se está llenando o viene la sangre de los pulmones a través de las venas pulmonares, su presión es de 8 milímetros de mercurio. Esta presión es prácticamente similar a la de la aurícula izquierda. Cuando se da el llenado del ventrículo izquierdo, este tiene que llegar a una presión de 120. Y cuando tiene una presión de más de 120, esto es por compuertas que se abren o válvulas que se abren por diferencia de presión, permite la apertura de la válvula aórtica y ahí es donde escuchamos el primer ruido cardíaco cuando se toma la presión y aquí es donde se refleja en 120 milímetros de mercurio al inicio de la sístole. Luego, cuando este se descarga toda la sangre por la aorta, entonces la presión disminuye porque obviamente el flujo del ciclo ha disminuido y llega la presión a 80 milímetros de mercurio, que sería la diástole. Hace todo el recorrido, hace la difusión a los diferentes tejidos y esta regresa por las venas pulmonares, que el promedio es de 15, que quiere decir que la presión de la aurícula derecha entre 2 a 8 milímetros de mercurio en la diástole, porque está permitiendo el llenado de la cámara derecha. Y cuando el ventrículo se ha llenado de suficiente sangre, las presiones son menores que el izquierdo, porque la presión en la sístole es de 25 milímetros de mercurio. Y así permite la difusión para que se pueda oxigenar nuevamente esa sangre y regrese al ciclo cardíaco. Eso de las presiones lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta vamos a ver las presiones del sistema pulmonar, y es lo que mencionábamos anteriormente. Tenemos esta gráfica al lado izquierdo, en donde está 25 milímetros de mercurio, que es la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y tenemos 8 milímetros de mercurio
de que esto es durante la diástole a nivel de sistema pulmonar, comparado con el sistema de corazón izquierdo o circulación mayor. Tenemos que la sístole es de 120 milímetros de mercurio y la diástole de 80 milímetros de mercurio. Estos son los parámetros normales, porque pueden existir patologías que puede hacer que suba la presión diastólica a nivel sistémico, como también esto en una hipertensión arterial, como también en el sistema pulmonar, como mencionábamos, un edema agudo de pulmón o una hipertensión pulmonar u otros factores que tenga de padecimiento la persona. Y también en este otro gráfico observamos que los capilares pulmonares tienen presiones de 7 milímetros de mercurio y la aurícula izquierda, prácticamente que es después del regreso de las venas pulmonares, manejan presiones de entre 2 a 5 milímetros de mercurio. En esta diapositiva vemos las presiones parciales de gases respiratorios y nos vamos a apoyar con la ley de Dalton. Esta nos dice que la presión barométrica total es igual a la suma de las presiones parciales de los diferentes gases. Esto nos dice que la suma de las presiones parciales no puede ser mayor que la total. Y cada una de estas presiones parciales se calcula multiplicándolas por la presión total por cada porcentaje del gas que está distribuido en la mezcla. Es decir, de que la presión total es igual a cada una de las presiones parciales. Y estas se manejan de manera individual. Esta es una presión parcial, esta es otra presión parcial, esta es otra presión parcial. La suma de las tres da la presión total y cada una de ellas es una presión parcial. Vamos a revisar la distribución del flujo sanguíneo pulmonar y tenemos estas tres zonas. Cabe recalcar que los capilares de las paredes alveolares están distendidos por la presión de la sangre que hay en su interior, pero que a la vez están comprimidos por la presión de aire alveolar que está en su exterior. Siempre que hay una presión del aire alveolar pulmonar, que ésta sea mayor que la presión de sangre capilar, los capilares se cierran y no hay un flujo sanguíneo, como sucede en la zona 1. Cuando nos referimos a la zona 1, hay una ausencia de flujo en todas las porciones del ciclo cardíaco, porque la presión capilar alveolar en esa zona del pulmón, como lo podemos ver acá en el vértice, nunca aumenta por encima del aire alveolar. Esto se produce cuando la presión arterial sistólica pulmonar es demasiado baja o cuando la presión alveolar es demasiado alta. ¿Y qué sucede en la zona 2 o en la porción media del pulmón? El flujo sanguíneo es intermitente. Eso quiere decir que solo durante picos se va a haber cambios en la presión arterial pulmonar porque la presión sistólica en ese momento es mayor que la presión alveolar, pero la presión diastólica es menor que la presión de aire alveolar. Y en la zona 3, como lo vemos acá en la base del pulmón, tenemos de que el flujo es continuo. Aquí se mantiene constante porque la presión capilar alveolar es mayor que la presión del aire alveolar durante todo el ciclo cardíaco. Acá podemos observar el intercambio capilar de líquido en los pulmones y el líquido intersticial pulmonar. Observamos que en el líquido intersticial del pulmón es ligeramente más negativo que el tejido subcutáneo a nivel periférico y también que en los alvéolos las paredes de estas mismas son delgados. El epitelio alveolar que recubre las superficies alveolares es tan débil que si hay una presión positiva, esta puede romperlos siempre y cuando ésta sea mayor que la presión del aire alveolar. Por lo tanto,
los capilares pulmonares y del sistema linfático normalmente mantienen una ligera presión negativa en los espacios intersticiales. También podemos ver cómo es de que participan estas diferentes fuerzas. Por ejemplo, las fuerzas que tienden a producir la salida del líquido desde los capilares hacia el intersticio pulmonar son la presión capilar de 7 milímetros de mercurio, la presión coloidosmótica del líquido intersticial, que es de 14 milímetros de mercurio, y la presión negativa del líquido intersticial, que es de 8 milímetros de mercurio. En total, la fuerza de salida es de 29 milímetros de mercurio. Pero las fuerzas que tienden a producir absorción en los capilares o en el líquido hacia los capilares, esta es la presión coloidosmótica del plasma, que es de 28 milímetros de mercurio. La fuerza total, la fuerza total de entrada es de 28 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión media de filtración es 29 milímetros de mercurio menos 28 milímetros de mercurio, y eso es de 1 milímetro de mercurio. La difusión neta de un gas. Tenemos de que, como veíamos al inicio, después de que los alvéolos se hayan ventilados con aire limpio, lo siguiente es la difusión del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre pulmonar y la difusión de CO2 en dirección opuesta. Este proceso de difusión es simplemente el movimiento aleatorio de moléculas en todas las direcciones a través de una membrana respiratoria y los líquidos adyacentes. Todos los gases importantes en fisiología son moléculas simples que se mueven libremente entre sí, y esto es por difusión. Y esto requiere una fuente de energía mediante un movimiento cinético de las propias partículas. Entonces vemos la difusión de este gas en donde se va a mover en una cámara de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración de ese gas. Es decir, de que hay muchas moléculas en este extremo comparadas con este. Pero aquí va a ir a favor de su gradiente y también se puede dar en direcciones opuestas. Eso quiere decir que a esto se le llama una diferencia de presión para producir una difusión. Pero además de esta diferencia de presión, hay diversos factores que van a afectar la velocidad de difusión de un gas en el área líquida. Y aquí tenemos la solubilidad del gas en el líquido. Cuando mayor sea la solubilidad del gas, mayor es el número de moléculas disponibles para difundir para cualquier diferencia de presión parcial que esté brindada. También tenemos el área transversal del líquido. Cuando mayor sea el área transversal del trayecto de la difusión, mayor será el número total de moléculas que van a difundir. La distancia a través de la cual va a difundir el gas, esto quiere decir que cuando mayor sea la distancia, más se van a tardar las moléculas en difundir hacia el lugar donde quieren llegar. El peso molecular del gas, cuando mayor sea la velocidad del movimiento cinético de las moléculas, mayor será la velocidad de difusión del gas. Y la temperatura del líquido. Vamos a revisar la ley de Henry, en donde dice que los gases se disuelven en los líquidos dependiendo de su grado de solubilidad y en forma directamente proporcional a la presión parcial de un gas. Como veíamos anteriormente, la presión parcial de un gas es toda aquella fuerza que esté generando con moléculas entre sí, que éstas chocan contra una superficie en un momento dado. Esto significa que la presión es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de un gas. La velocidad de difusión de cada uno de estos gases es directamente proporcional a la presión que genera un solo gas, y a esto se le denomina presión parcial de un gas. En esta pequeña tabla, en donde tenemos las diferentes composiciones de
aire atmosférico, aire humidificado, aire alveolar y aire expirado, podemos observar de que haciendo una aproximación de que el nitrógeno tiene el 79%, el oxígeno el 21% y la presión total del aire atmosférico es de 760 milímetros de mercurio. Eso quiere decir de que el nitrógeno está ejerciendo una sola presión parcial y el oxígeno una sola presión parcial, pero que todas estas al sumar dan la presión total, pero cada una de ellas tiene una sola presión parcial. La difusión neta está determinada por la diferencia entre las dos presiones parciales. Si la presión parcial es mayor en la fase gaseosa de los alveolos, eso ocurre normalmente en el oxígeno, entonces las moléculas difunden hacia la sangre. Y si pasa lo contrario, cuando estamos en los tejidos, si la presión parcial del CO2 es mayor o tiene que ser mayor en los tejidos, entonces esta va a difundir hacia los alveolos. Aquí vemos un poco más ampliada la imagen anterior y vamos a ver la humidificación del aire en las vías aéreas. El aire atmosférico está compuesto casi que en su totalidad por nitrógeno y por oxígeno y tiene poca cantidad de CO2 y la presión o vapor de agua, presión por vapor de agua. Entonces, la presión parcial de vapor de agua en una temperatura de 37 grados centígrados es de 47 milímetros de mercurio. Como la presión total en los alveolos no puede aumentar por encima de la presión atmosférica, este vapor de agua simplemente diluye todos los demás gases que están en el aire inspirado. Entonces aquí podemos ver en la columna del aire humidificado o humidificación del aire, de que este aire se diluye la presión parcial de oxígeno a nivel del mar en un promedio de 159 a 149 y se diluye la presión parcial de nitrógeno de 597 a 563. La presión parcial que ejercen las moléculas de agua para escapar a través de esa superficie se le denomina la presión de vapor de agua. Y esta va a depender totalmente de la temperatura corporal. Vamos a revisar la ventilación alveolar sobre la presión parcial de oxígeno. El oxígeno se absorbe continuamente desde los alveolos hacia la sangre de los pulmones y continuamente se respira oxígeno que viene del aire atmosférico. Cuanto más rápidamente se absorba oxígeno, menos será su concentración de los alveolos. Por lo contrario, cuanto más rápidamente se inhale nuevo oxígeno hacia los alveolos del aire atmosférico, mayor será su concentración. Por lo tanto, la concentración de oxígeno en los alveolos tiene su presión parcial y está controlada por la velocidad de absorción de oxígeno hacia la sangre y la velocidad de entrada de oxígeno a los pulmones. Por lo tanto, en este esquema, en esta curva, podemos observar que la absorción de oxígeno a una velocidad de 250 ml por minuto y la otra curva que representa una velocidad de 1000 ml por minuto. Cuando se absorben 1000 ml de oxígeno cada minuto, la velocidad de la ventilación alveolar debe aumentar hasta 4 veces para mantener una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, más o menos donde está el punto A. Un aumento extremo de la ventilación alveolar puede elevar la presión parcial por encima de 149, pero una persona, como está respirando aire atmosférico normal, la presión parcial de oxígeno siempre se va a mantener en esos niveles, 149, porque es el aire que se está humificando.
Vamos a revisar la ventilación alveolar sobre la presión parcial del CO2. El CO2 se está formando en el cuerpo, este se transporta hacia la sangre, que ésta llega a los alveolos, en los alveolos se elimina por medio de ventilación hacia el exterior. Eso es lo que veíamos en el ciclo cardíaco o en la circulación. En este gráfico se observa la ventilación alveolar sobre la presión parcial de CO2. La velocidad normal de excreción es de 200 ml de CO2 por minuto. A esta velocidad normal de ventilación alveolar de unos 4.2 litros por minuto, que corresponde a 40 milímetros de mercurio, como vemos en el punto A. Entonces podemos determinar que la presión parcial de CO2 alveolar aumenta en proporción directa a la velocidad de excreción de CO2. Cuando se excretan 800 ml de CO2 por minuto, es donde se está haciendo este factor. Y la presión parcial de CO2 alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Las concentraciones y las presiones parciales tanto del oxígeno como de la CO2 está determinada por las velocidades de absorción o excreción de los gases y de la magnitud de la ventilación alveolar. Vamos a revisar el aire expirado. Es una combinación de aire del espacio expirado muerto y el aire alveolar. La composición global del aire expirado está determinado por la cantidad del aire expirado, que es el aire del espacio muerto, y la cantidad de el aire alveolar. En el espacio anaranjado podemos observar el espacio muerto. El aire es donde tenemos el aire humificado típico, en donde observábamos el cuadro anterior y todos los parámetros que éste tiene y las presiones que manejamos. Después, cuando pasa al aire alveolar y área del espacio muerto, es decir, ese cambio de transición, se mezcla con el aire, se mezclan estos aires, hasta que finalmente se va eliminando el aire del espacio muerto y solo se expira aire alveolar al final de la expiración. En esta imagen podemos observar la membrana respiratoria. Tenemos al lado izquierdo la unidad respiratoria o lobulillo respiratorio. Este está formado por un bronquiolo respiratorio, conductos alveolares, atrios y alveolos. En sí, ahí es donde se da el intercambio gaseoso tanto del aire alveolar y la sangre pulmonar, pero también se puede dar en diferentes porciones terminales de los pulmones. A todo el conjunto de estas membranas se le conoce de manera colectiva como membrana respiratoria o membrana pulmonar, que es la que tenemos en el lado derecho. La membrana respiratoria, observamos al lado izquierdo que hay una difusión desde el alveolo hacia los eritrocitos de oxígeno, y lo contrario es CO2 desde el eritrocito hacia el alveolo. También podemos observar que en esta membrana respiratoria hay diferentes capas. Tenemos la capa de líquido o donde se almacena el surfactante, y este tapiza el alveolo, y lo importante del surfactante, disminuye la tensión superficial del alveolo. También tenemos el epitelio alveolar. Este está formado por células epiteliales delgadas. Tenemos la membrana basal epitelial, un espacio entre la membrana capilar y el epitelio alveolar, que es el espacio intersticial. Tenemos la membrana basal y la membrana endotelial capilar. Por lo tanto, hay diferentes factores que van a afectar o favorecer el intercambio de estos gases, que lo vamos a ver a continuación. Aquí podemos observar los factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana: el grosor de la membrana, el área superficial de la membrana, el coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana y la diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. Recordemos que la difusión a través de la membrana
es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Cualquier factor que aumente el grosor de esta va a ocasionar una interferencia para el intercambio gaseoso. El área superficial total, si esta disminuye, eso puede afectar el intercambio de gases a través de la membrana. También cabe recalcar de que la presión parcial de CO2 o el gas de CO2 difunde 20 veces más rápido que el oxígeno. Y la diferencia de presión a través de la membrana es la diferencia entre el gas del alvéolo y la presión parcial del gas de la sangre capilar pulmonar. Acá tenemos dos preguntas de reflexión que ustedes las van a contestar y la bibliografía.